Buenas noches, arrancamos una entrevista y seguimos un poco como lo hacemos en las últimas semanas en tono literario. Esta vez tenemos a una escritora madrileña, nos decía, pero bueno, nosotros creemos que ella es más nuestra que de Madrid porque vive aquí en la zona, es vecina de Altea. Es muy conocida, seguro que la conocen al decir el nombre. Y Mar Cantero, ya aprovecho y te presento. Encantada de estar aquí contigo. Muy buenas noches. Buenas noches. Ella viene a presentarnos la que es su última novela, Los mares del alba. Nos va a contar un montón de cosas curiosas que hay que ya van a ver. Pero aparte vamos a presentarla como que no es solo escritora de novelas y libros, sino que tiene, aparte de tener relatos, colabora en 2 revistas, una de ellas muy conocida por ustedes, la revista Mía. Exacto. Y bueno, cuéntanos. En otra revista, la Objetivo Bienestar, que es de la editorial Planeta. Yo soy coach también, entonces en el tema de las revistas me dedico más bien a la sección de bienestar. Aparte de eso, pues he escrito libros de autoayuda y novelas, también soy novelista. Además he tocado casi todos los géneros, pero al final me he quedado con la novela histórica, que es lo que más me gusta y en lo que mejor me encuentro. ¿Lo policíaco también lo tocas? Porque en el... Policíaco en realidad no, tenía una novela negra, sí, pero no policíaca. Que se publicó hace poco. Sí, el relato del tatuaje. Sí. Bueno, no es policíaco en realidad, es un relato de thriller psicológico, diría yo, y sí, también toco ese tema, sobre todo en relatos, porque en relatos como que no tienes que documentarte tanto como para hacer una novela, entonces te resulta más cortito y bueno, para ese tipo de género está muy bien. Tocas, por lo que vemos, bastantes, como se diría habitualmente, palos dentro de la escritura, sí, ¿no? Exacto. ¿En cuál te sientes tú más cómoda o Mar se siente más Mar? Sí, yo ahora mismo en la novela histórica es donde más me encuentro yo, a mí misma, porque claro, requiere un periodo de documentación que suele ser bastante largo. Por ejemplo, para esta novela estuve 1 año y medio documentándome por la zona y en realidad por todo el levante español, porque bueno, también sale, además de Alicante y pueblos de por aquí, como Altea, Polop, pueblos que existían en aquella época, porque al fin y al cabo estamos hablando de finales de la Edad Media. También Alicante y también Valencia, la ciudad de Valencia. Y después también toca otros sitios de Levante, como Cartagena, por ejemplo, ¿no? Incluso Ibiza. Este tipo de novelas, documentarlas cuando son así, es una tarea farragosa. Es complicado. Farragosa no, porque si te gusta, a mí sí, por claro, ejemplo me encanta. Farragosa quiero decir en cuanto a trabajo, porque sí. no es una cosa que uno imagine puro y duro, ¿no? No. Más o menos 1 año y medio en documentarte. Sí, solo en documentación. ¿Y en escribir? En escribir, bueno, durante ese 1 año y medio sí que estuve tomando muchas notas, pero claro, tuve que consultar, incluso pues ya irá saliendo cuando hablemos de los personajes, pero tuve que documentarme en casas de cultura, en sitios así, ¿no? E incluso en la Asociación de Arqueólogos de la Universidad de Alicante, que me comentaron acerca de algunos de los sitios, ¿no? Como por ejemplo la playa de Altea de Cap Negret, que hay unas cuevas y bueno, ahora prácticamente las cuevas ya no existen, pero entonces eran unas cuevas donde las mujeres sabias de la novela se ocultaban y bueno, sí, ellos me dijeron que esas cuevas habían sido utilizadas por piratas también, incluso anteriores por iberos, y o sea que la documentación es lo más complicado, pero para mí es muy divertido. A mí me gusta mucho tirar del hilo y cuando empiezas a tirar del hilo vas de una cosa a otra, de un personaje a otro, aparecen personajes que no te esperabas, encuentras leyendas que tampoco creías que existían, pues yo he encontrado varias en esta zona. Muy bonito. Bueno, ahora vamos a contar algunas de ellas que son cuanto menos curiosas. Pasamos ya, si te parece, a la novela. La novela de las mujeres sabias. Esto me ha gustado mucho ese concepto y tú rescatas un poco, me parece, en la novela esa creencia que hay que el poder siempre ha estado en manos de la mujer y que el hombre se las ha ingeniado un poco para apartarla, ¿no? Con las mejores artimañas, ¿no? Eso me gustaría poder decir que es cierto, pero en realidad pues el poder siempre lo ha tenido en los hombres y las mujeres han tenido que usar su poder en la sombra. Entonces, sí, pero sabes que siempre se ha dicho que eran realmente las mujeres las que mandaban y el hombre ante el miedo. Bueno, ojalá, yo realmente eso no te lo reconocería, porque creo que realmente no ha sido así.
Pero sí que es cierto que las mujeres lo utilizaban en la sombra porque era la única manera que ellas podían utilizarlo, digamos, ¿no? Pero incluso un poder muy, muy nimio que uno puede tener, como es el poder en su propia casa. Date cuenta que los hombres de su vida, de la vida de estas mujeres, porque claro, estamos hablando de principios de 1600, hay que situarse en esa época que no tiene nada que ver con la de ahora, que una época en la que no había ni luz eléctrica, imagínate. Entonces todo era oscuridad, la Inquisición estaba muy, muy, muy fuerte en aquellos momentos, porque bueno, pues en esos años se produce la expulsión de moriscos, una de las expulsiones de moriscos más grandes de la historia, ¿no? que se produce aquí desde el puerto de Denia, y que lo que me ha sorprendido es que mucha gente no sabe eso, y conocen más, por ejemplo, la expulsión de moriscos que hubo en Murcia, que fue instigada por el mismo inquisidor, que era un inquisidor general de Valencia, que había nacido en Algemesí. También ahí tuve que documentarme mucho sobre ese personaje en la Casa de Cultura de Algemesí y demás, porque había un cuadro de él, pero no había demasiada información, y digamos que para mi novela era uno de los personajes más importantes, de los malos, que digo yo entre comillas, ¿no? Que era de los más importantes, entonces necesitaba información sobre él y no había demasiado. Entonces, bueno, cuando no encuentras información tienes que tirar un poco de la imaginación, porque es lo único que nos queda, un poquito, ¿no? Es lo único que nos queda a los escritores, claro, nuestra imaginación. ¿Y la mujer qué papel representa en esa época de la historia y en la expulsión de lo que se supone que eran unas cosas de hombres, ¿no? Unos que intentan invadir, otros que les dicen iros, ¿no? ¿Qué papel juega la mujer ahí? A ver, en lo que es el poder de la Inquisición, la mujer no juega ningún papel. En la Iglesia la mujer nunca ha estado, ni siquiera sigue estando ahora, ¿no? Está muy secundaria, pues, sí. Bueno, tan secundaria como que está pues de criada, o las monjas están de criada o de limpieza o de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en aquella época en la Inquisición, la mujer era, bueno, aparte de ser la imagen del pecado, pues era la imagen de la brujería. Confundían la sanación con brujería y bueno, por eso digamos que estas mujeres, para que no las llamaran brujas, se llamaban mujeres sabias, ¿no? Porque realmente lo que tenían era una sabiduría especial, no solamente en sanación, sino en otro tipo de cosas también, y una sabiduría interior importante. Entonces no eran realmente brujas, pero bueno, la Inquisición, aquí incluso en Valencia pues también hubo asesinatos de la Inquisición, ¿no? Como por ejemplo en Valencia mataron a un alquimista que se llamaba Melchor Agramunt, y era un universitario, ¿no? que investigaba cosas y que estudiaba medicina, y entonces le interesaban cosas nuevas y demás, y bueno, eso lo consideraron como brujo y acabó muriendo en la hoguera. Entonces por eso te digo que era duro, tampoco es que sea el tema solo contra las mujeres, porque ya ves que también morían hombres. Había, por ejemplo, otra sanadora en Valencia que se llama Nadara, que había sido desterrada a Ibiza porque aquí pues tuvieron la suerte de que en lugar de ser quemadas las desterraban. Entonces la isla de Ibiza no era nada, no era como ahora, no había nadie allí, era un refugio de piratas, nada más, y desterraban a estas mujeres pues después de haberles dado a lo mejor 100 latigazos o algo así. Las separaban de sus hijos, de su familia, de sus esposos, de todo, y no podían volver, porque era las dejaban un poco el destierro. A merced de los piratas que habían allí, ¿no? De los piratas, y de que se sacaran las castañas del fuego ya solas, ¿no? En una tierra en la que no sabías ni qué podías hacer allí, ni cómo comer, ni nada, porque claro, tenemos que pensar que Ibiza era una isla bastante solitaria entonces, ¿no? Ay, mira, las mujeres nunca lo han tenido fácil. No, ni seguimos teniéndolo fácil tampoco ahora. No, por eso, sí. Tú decías que esto pasaba hace muchos años, bueno, pues... Sí, hombre, no podemos comparar porque hemos ganado mucho, hemos piratas adelantado habiendo, mucho, piratas sigue habiendo, pero mira, hay piratas incluso para los libros, porque vaya pirateo con esto de la lectura que hay, de coger libros sin pagar y que la cultura nunca reciba lo que merece, ¿no? Ese cuando eres autor te tiene que... Es un desastre. Yo, por ejemplo, con esta novela, que es una editorial grande, porque es Penguin Random House, pues al día siguiente estaba pirateada. Entonces es tremendo. Oye, yo a veces esto sí que, mira, ya que eres escritora y te tengo aquí, te lo pregunto. ¿Cómo puede ser esto para un escritor que... eso
que publica hoy un libro y mañana lo está viendo que en internet, en cualquier página. ¿Esa rapidez cómo es? ¿Alguien de la propia editora o de editorial, perdón? Sí, bueno, a veces se sospecha eso, pero tampoco lo podemos decir claramente, pero lo que sí es cierto es que cuando un libro sale en papel y en digital a la vez, que es como normalmente lo hacen las editoriales grandes, pues enseguida los piratas ya han cogido una serie de libros que salen de ese tipo de editoriales porque son más conocidos y demás, y son los que piratean, entonces por eso salen tan rápido algunos, y sin embargo los de editoriales pequeñas pues tardan un poquito más en salir pirateados. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso estará muy bien. Oye, si nos pusiéramos a pensar en clave pirata, vale, pues sí, todo el mundo se ahorra dinero y bueno, si leyeran, sí, no, si se leyeran menos, exacto, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte que están muy mal porque no vienen bien colocados los capítulos, vienen muy estropeados, o sea, la gente piensa que compra un libro pirata y viene perfecto, Pero aparte, y no es así, ¿eh? Lo que yo te iba a decir, que quita un poco el entusiasmo y la ilusión, porque a mí sí que me lo hace con determinados autores, cuando has tenido la oportunidad de ir a que te firme un libro y llevar en papel y pasar... También. Porque yo soy un poco más antiguo para eso, yo prefiero pasar la hoja. Sí, la mayoría de la gente sigue prefiriendo papel. Igual nos tenemos que modernizar también. Yo, por ejemplo, soy muy lectora de digital. A mí me gusta mucho porque, claro, leo muchísimo. Los libros son más baratos en digital y ocupan menos espacio. Y si no, pues claro, me llenaría de libros. ¿No? Sí, eso también. Pero bueno, eso todavía se sigue publicando más en papel y se sigue vendiendo más en papel. ¿Y cómo se firma un libro digital? Bueno, hay maneras. Hay editoriales que ponen la firma o la dedicatoria, unas cuantas dedicatorias que ha hecho el autor, y ellos se encargan de colocarla y demás. No sé cómo lo hacen, pero se hace. Pero claro, no es tan personal como ir a... Claro, quita un poco la magia, ¿no? De ir a encontrarte en una librería con el autor o autora y que te... Y que puedes hablar con él y tener un poco de contacto y la foto y demás. Todo eso te lo quita el digital, pero sí. Cuéntanos un poco más, volvemos al libro que nos ocupa ahora, Los mares del alba. ¿Algún personaje? Bueno, el personaje principal para mí es mágico. Alba es mágico porque es una de esas mujeres sabias y es una mujer que intenta al principio hacer comprender al hombre que no es un peligro, que ella no es mala, no es como dice la Iglesia en esos momentos, y le es muy difícil conseguirlo, entonces pasa por distintas fases. Qué injusto, ¿no? Una mujer, el decir simplemente soy inquieta. Y que es muy injusto, y además en esa época era muy injusto porque ocurría en todos los estatus sociales, o sea, no solamente era la gente pobre, sino también las ricas. De hecho, las ricas pues tenían casi un fin peor que el de las pobres, porque las vendían prácticamente. Aquí aparece una de ellas, pues que tienen matrimonios concertados, entonces aparece en la novela un poco, aunque lo toco ligeramente, el tema del maltrato físico y psicológico. Y es que, claro, sus padres las vendían, o como en el caso de mi personaje, pues era para pagar un favor. Fíjate. Entonces... Y eso, ves, ahora lo leeremos y nos parecerá como que qué lejano queda todo, ¿no? Sí. Y sigue pasando en el otro lado del mundo. Sigue pasando. Si miramos las nenas a Oriente es cuando nos damos cuenta de que el mundo y la Edad Media sigue ahí. Y lo tenemos ahí, ¿eh? Sí, es una pena, es horrible, y lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios en Occidente no es igual. Pero en Oriente sigue pasando, entonces, bueno, pues igual que en Irán se siguen casando las niñas de 8 años con hombres de más de 35. Sí, por puro amor, ¿eh? Porque al fin y al cabo si se casaran entre niños todavía, pero con un hombre de 35 y una niña de 8 años, pues imagínate. Es un horror como se trata a las mujeres en muchos países. Es una pena que todavía se trate a la mujer mal, incluso en Occidente, pero bueno, es lo que hay. Cuesta mucho evolucionar. En el caso de estas mujeres, a ellas les costaba mucho que el mundo evolucionara entonces por el poder de la Iglesia, que era machista por naturaleza. Hoy día creo que la Iglesia sigue teniendo un gran poder. Eso... Sigue siendo machista, me atrevo a decir. Por supuesto, ¿no? Lo de machismo es que no hay ni que discutirlo. Como hemos dicho antes, las mujeres allí son las criadas, ¿no? Las monjas que trabajan en el Vaticano pues están para servir al Papa y los cardenales. Pero bueno, fuera de eso, no solamente es la Iglesia la que tiene el poder masculino, sino en realidad todavía el poder del hombre
ocupa la mayor parte de todo, ¿no? De la política, en fin. Sí, de la Iglesia también. Poco a poco. Si es que es todo una mezclita, ¿eh? Tocas Sí. temas que Hombre, y pueden también ser es que muy hay de hoy, países ¿eh? en los que la Iglesia sigue teniendo mucho poder, por Eso. ejemplo España. Eso te iba a decir. En España sigue teniendo mucho poder, sin embargo, bueno, hay otros países que no tanto, pero aquí O sea, sí. que porque tú dices que es el 1600, pero si quieres... Hombre, tanto no, pero sí, es bastante duro también. Oye, ¿y cuánto hay de mar en Alba? Pues mira, creo que hay mucho, creo que hay tanto que incluso soñaba con este personaje. Me aparecían incluso nombres en los sueños que después se convirtieron en nombres de los personajes y que al ver yo si ese nombre existía, por ejemplo, me parecía que era un nombre pues, africano, un nombre hay un personaje, por ejemplo, que es una reina africana que tuvo que huir de su país por el hombre, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, por una invasión. Y ese nombre, por ejemplo, me apareció en un sueño. Yo dije, bueno, este nombre, Yemalé se llama, ¿este nombre existe? ¿Esto qué es? ¿Es una palabra? ¿Significa algo? Me puse a buscar en Google y efectivamente era un nombre de mujer. Entonces, Madre mía, qué susto. ¿Qué sí, pase eso? no, susto no, porque estás tan metida en la historia que, aparte, a mí me suele pasar. Pero sobre todo, sí, pero sobre todo cuando escribo y me meto tanto, pero sobre todo con este personaje, pues incluso llegué a pensar que quizá yo había venido al TEA por esta razón y que quizá tenía más que ver conmigo de lo que yo pensaba, ¿no? Porque muchas veces, esto sí fue muy curioso, yo pensaba en alguna cosa que creía que era de mi imaginación en ese momento y cuando me estaba documentando veía que eso había ocurrido. Entonces era rarísimo, tampoco puedes saber si es que lo había visto antes, si es que, en fin. Sí, pero eso te deja el cuerpo un ratito mal. A mí me dejaba bien, porque entonces me corroboraba, sí, porque me corroboraba el hecho de que tenía que seguir por ahí, de que estaba tirando bien del hilo. Entonces continuaba y encontraba más personajes. Y bueno, lo que pasa en esta novela es que he mezclado los personajes históricos con personajes ficticios, como se suele hacer en la novela histórica. Al final de la novela digo cuáles son los personajes reales para que la gente tenga un poquito de idea, ¿no? Y también comento un poco al final en un índice de los hechos históricos que realmente ocurrieron por aquí, que fueron muchos. Sí, la verdad que todo lo que es la costa, pero oye, yo quería preguntarte, te preguntaba cuánto había de mar en Alba, sí. Y cuánto hay en mar de estas mujeres sabias, incomprendidas. De eso siempre, mucho, sí. Claro, porque en tu caso, por ejemplo, claro, tú aparte de ser coach, pero eres escritora. Sí. Y eso no se debe de entender así en una familia, no se debe de entender... Bueno, no es común, ¿no? Yo tuve la suerte de que mi madre escribía por hobby y entonces, bueno... bueno, pues, entonces lo tienes un poquito, tenías el camino al más menos, sí, es distinto porque, claro, escribir profesionalmente es diferente a escribir por hobby para leérselo a tus hijas, ¿no? Es distinto. Pero bueno, al menos sé de quién salió ese gusto por la escritura, ¿no? Qué chulo que tu madre te inculcara esto, ¿no? Sí, qué sí, chulo. sí. Qué chulo. Bueno, cuéntame, yo hay una cosa, es que no sé en qué momento de la entrevista incluirlo. Pues ya mismo. Pero me lo he apuntado. Sí. Porque tú me lo has dicho, vamos, no tenía sí, idea. Sí. La hierbita esta, beleño, beleño se llama. Que la utilizaban estas mujeres. Una hierba que existe por esta zona, seguramente en muchos más sitios, pero está por esta zona. Creo que es difícil encontrarla porque me parece que es un poco cerca de la montaña y demás. Es en realidad tiene propiedades curativas porque es una droga, entonces estas mujeres la utilizaban introduciéndose unas hojas de la hierba en la vagina y entonces tenían la sensación de que volaban e incluso llegaban a tener una especie de viaje astral, que claro, es porque las hojas de esta hierba, el contacto con los fluidos del cuerpo provoca eso, ¿no? Es una droga que también se usaba para la sanación. Y que bueno, que hablé con un naturalista en Altea y me comentó que sí, que eso era real, que era una leyenda en realidad, ¿no? del boca a oreja, porque tampoco es que haya pruebas de ello, pero sí que hay pruebas de que esa planta, por supuesto, tiene esas propiedades y se utiliza en farmacia como Y esta como chica, droga. bueno, todo lo basamos en leyenda y en fábula, claro, pero Sí. Estas chicas de la novela lo utilizaban, las mujeres sabias, lo utilizaban para evadirse un poco de... Más que para evadirse, era para encontrar el poder que decías tú antes que tenían interior.
Ellas se juntaban en la playa de Cap Negret, en Altea, que además sigue existiendo, donde entonces había unas cuevas que hoy, claro, el mar se ha tragado prácticamente la playa, entonces ahí, las cuevas ya casi no están, ¿no? Pero sí se ve un poco lo que es la formación rocosa. Y bueno, hablando con la Asociación de Arqueología de la Universidad de Alicante, me dijeron que sí, que esas cuevas se habían usado para esconderse muchos tipos de personas, incluso piratas, iberos, en fin, eran bastante antiguas. Entonces, ellas lo hacían ahí, claro, lo hacían las noches de luna llena, esto parecía muy brujeril, pero claro, es que piensa que no había luz eléctrica, entonces no lo podían hacer las noches en las que había oscuridad total. Entonces, un poquito lo de la luna llena también es un poco comprensible y práctico. Tampoco hay que darle un bombo especial porque realmente es que no veían si iban cualquier otra noche. Ay, mira, qué raro todo eso. Qué raro todo, sí, es que ponerte en un mundo en el que no exista la luz eléctrica, en el que, pues en invierno, por ejemplo, a las 5 era de noche, pues claro, todo lo hacía mucho más tétrico y encima estando ahí la Inquisición, pues sí, muchísimo peor. Además de que todo sea verso y que todo vaya en contra, pero luego el recomponerte tú con tus mecanismos, con estas hierbas, con no sé qué. Qué raro. No, date cuenta, todo, claro, sí, date cuenta que en los juicios que hacían en la Inquisición, por ejemplo, aquí salen algunos juicios que están sacados de un libro que ellos utilizaban, que se llamaba el Malleus Maleficarum, que lo llamaban el martillo de las brujas, y era realmente las preguntas que hacían cuando tenían a la bruja enfrente antes de quemarla, o sea, el juicio, entre comillas, que ellos hacían. Entonces, bueno, había preguntas que cuando lo he leído ahora, porque claro, ese libro existe para que lo lea el que quiera, lees unas preguntas tan tontas como que si el diablo tiene rabo y cuernos, como... O sea, esa estupidez, pero por esas estupideces las mataban, es tremendo. Entonces, date cuenta que los juicios se hacían, pues a lo mejor, con el inquisidor vestido de negro completamente, con una capucha, con unas velas, con el libro negro de pastas negras, normalmente de piel humana, porque también era así, encima de la mesa, y la persona que estaba enfrente estaba con grilletes en las manos, en una oscuridad total, viendo solamente a esa persona que le estaba preguntando eso, si tenía la suerte de que era uno solo, porque normalmente había por lo menos 3. Era así de tétrico, entonces eso creaba muchísimo más poder, porque el miedo es lo que más poder crea. Yo como coach lo sé perfectamente, que el miedo crea dependencia y un poder enorme al que lo provoca. Pues ahora con el... Bueno, no sacaremos el tema de fuera del libro, ¿no? Pero ahora con el miedo que nos están inculcando con determinadas cosas... Sí, bueno, hay que intentar... Tienen que ser muy poderosos. Claro, hay que intentar pensar que la televisión también va según audiencia y que ahora mismo el tema del coronavirus tiene mucha audiencia. ¿Te puedo preguntar? ¿Me puedo salir 2 minutitos? Sí, claro, la novela? ¿Cómo lo ve una persona que se dedica a ser eso? Una guía un poco emocional y vital, porque al final un coach no termina de ser un profesor vital de alguien. Sí. ¿Cómo ve toda esta situación que estamos creando con no sé si una gripe? Pues lo que veo es que a mí me suena a fin del mundo, o sea, es que estamos en comportamiento o modo fin del mundo, vacías las calles, cerrando colegios, en fin, por un lado imagino que es lógico, pues Sanidad sabrá lo que tiene que hacer, pero desde luego sí suena muy novelesco también, ¿no? Podría ser para una novela futurista. ¿Te está dando esto? ¿Te está dando párrafos? Todavía no, porque realmente estoy tan bloqueada viendo que esto es real y que parece una película. De hecho, ha habido películas una creo que se llamaba Virus, ¿no? De Dustin Hoffman, en la que pasaba algo muy parecido. Y había una novela que había en el año 81, el otro día leí el título, que había predicho un poco esto, sí, incluso el salió nombre de la ciudad de donde salió y demás. Incluso salió en un capítulo de Los Simpson, imagínate. Los Simpson yo no sé. Son como muy... A mí me asustó esa serie. Sí, Los Simpson es como que saben muchas cosas. Sí, ¿verdad, realmente es así, es verdad. No sé. Mar, nos queda creo que en poquito tiempo. Quiero que me cuentes en qué estás ahora mismo. Ahora mismo estoy con otra novela. No te puedo hablar del tema, pero sí te puedo decir que también va sobre mujeres. Sobre mujeres que también tienen que luchar por intentar hacer lo que quieren y hacer lo que creen, simplemente. O sea, ¿Y dónde la has temporalizado esta? ¿En el pasado, presente? Sí, también es histórica, pero es en un pasado mucho más cercano. Solo te puedo decir eso, que es bastante más cercano que esta.
¿En la sociedad española? Sí, en España, por supuesto. Pues entonces va a ser bastante dura, ¿no? Me imagino. No creas, no creas, porque no va de eso, va más bien de cómo esas mujeres consiguen realizar su sueño, consiguen hacer lo que realmente les gusta y lo que quieren hacer, cosa que ya en esa época se podía. En la Edad Media, desde luego, esto era imposible. Qué chulo, qué mensaje más sí, siempre más intento siempre mantener un poco también, claro. Sí que es verdad que últimamente siempre solo hablamos cosas muy negativas y también está bien que eso reconozca de verdad, ¿no? Sí, intento transmitir un mensaje positivo. En esta novela también se transmite un mensaje positivo. Sobre todo el mensaje que más transmito aquí es el de la sororidad y la unión de las mujeres, porque yo creo que entonces se unían mucho más porque tenían que defenderse unas a otras de los hombres de su vida, que tanto si eran esposos o padres o demás, prácticamente estaban como esclavas. Entonces creo que eso nos falta ahora mucho a las mujeres. Yo acabo de escribir un artículo para Objetiva Bienestar que habla precisamente de eso, de que tenemos que volver un poquito a esa hermandad entre mujeres en lugar de criticarnos unas a otras, en lugar de esa competitividad absurda que a veces hay, ¿no? Creo que es muy importante. Creo que si no, las mujeres nunca vamos a salir adelante. Sí, y haces bien en decir lo que es la sororidad, que es una palabra que es un poco complicado decirla. Sí, en realidad si te acuerdas que viene de sor, que es lo que, como se llaman las monjas, ¿no? Sor, en realidad significa hermana. Y deberíamos de tener esa palabrita todos mucho más presente para poder vivir, simplemente es eso, ¿no? Sí, porque es triste ver, pues por ejemplo, las manifestaciones del día 8 de marzo, en el que hay peleas entre ellas, ¿no? Porque unas hayan organizado una cosa y otras otra. A ver, así no se puede evolucionar y así nunca vamos a llegar a la igualdad. Yo eso lo tengo claro. La igualdad se llega cuando las personas se unen. Y además esa disputa siempre la aprovecha el que está en medio, que está esperando. Sí, sobre todo los políticos y las políticas lo aprovechan mucho y eso es triste. Pero bueno, creo que esa unión entre mujeres, no solamente así a lo grande, sino también en sus casas, con sus familias, con sus amigas o en sus trabajos, podía haber menos competitividad y ser un poquito más hermanas. Creo que lo necesitamos. La verdad que sí, la verdad que sí. Me gustaría, ¿nos puedes dar alguna fecha más o menos de cuándo crees que verás lo que estás haciendo o vas con calma? No, voy con calma, todavía no sé. Esta novela la verdad es que se ha vendido muy bien. ¿Sigue todavía? ¿Sigues promocionando? Sí, por supuesto que sigue. Ya no es novedad, lo que significa que a lo mejor si entras en una librería grande como Casa del Libro ya no va a estar en las mesas, pero si la pides está, o sea, sin problema. El tema es que yo he querido que se conocieran por esta zona, porque la novela se ha vendido muy bien en general en España, se ha vendido incluso en Estados Unidos, en la librería Barnes & Noble. Ah, qué bien, ¿no? Sí, y en Sudamérica también. Entonces yo quería que se diera a conocer por aquí, porque a mí me parece muy bonito que las personas conozcan esta historia, porque hay leyendas que ni conocen, ¿no? Entonces hay una leyenda, pues fíjate, en el Albir, hay otra leyenda en Calpe, por ejemplo, en Altea, o sea que y son cosas históricas muy bonitas. Pues mira, yo quiero decir, para lo que siempre digo cuando venís muchos a presentarnos hazañas de aquí, de por la zona, que es una triste pena que tengamos gente tan grande como tú. Gracias. ¿Verdad? Y que sí que te he leído, te leo más en los artículos y en estas cosas. Sí. Y que creo que mereces mucho la pena y que por aquí, por la zona, no seas... ¿Cómo se decía esto? Que no seas profeta en tu tierra. En tu tierra. Eso suele pasar, tampoco me lo tomo como algo personal, porque ocurre en general. Pero tú no lo vas a decir. Yo como sí, a mí me parece un agravio que los ayuntamientos y las casas de cultura de la zona y demás no te llamen y no cuenten contigo. No, exacto. Pero sobre todo a mí me da más pena por ellos, porque yo en realidad pues el libro se ha vendido muy bien, entonces no tengo problema. Pero por la gente de aquí que no conozca su historia, claro, me da mucha pena. Una triste pena que te lean al otro lado del charco y que sea vecina de alguien que no sepa. Exacto, y que haya personas, pues incluso en Altea o en Denia, que no sepan las cosas que han ocurrido allí, ¿no? Claro. Es una pena. Pues oye, se nos ha acabado el tiempo. Bueno. Yo estoy encantado, no sé si era la entrevista que esperabas para presentar la novela. Nunca quiero esperar nada, yo soy abierta a lo que pueda pasar, porque de verdad que ocurren muchas cosas inesperadas y todo me viene bien. Pero ha sido fantástico estar contigo y hablar contigo. Y para mí hablar contigo, porque además transmites una cosa con tu voz y con tu tal que, oye, gracias, que me apetece mucho seguir escuchándote y quiero que vengas muchas más veces, así que ponte a escribir ya. Pues exacto, no, ya... Que tienes que venir a presentar cosas. Ya nada, o sea, ya te queda muy poquito, ya verás cómo me tienes pronto por eso. Eso espero. Muchas gracias, Mar. Gracias a ti. Y a ustedes, la semana que viene nos vemos con otra entrevista. Chao.
centro de